Hola compis, mirad que os traigo hoy. Vamos a hacer nuestra siguiente clase de costura y en esta ocasión vamos a hacer este vestidito. Es un vestidito de quita y pon, es muy sencillito de hacer. En la clase de hoy vamos a colocar estas bonitas puntillas en las mangas. Le vamos a poner también un tul para que le dé un poquito más de vuelo, un poquito más de forma. Vamos a ponerle nuestro frunce y vamos a hacer este cuerpo que, como veis, está forradito por la parte interior. También le vamos a colocar unos broches de presión o unos snap y lo tendremos preparado para que lo luzca nuestra muñeca. Yo no se lo he puesto a la muñeca porque, bueno, en realidad lo que quiero enseñaros es el trabajo de hoy, que va a ser este. Vamos a coser este vestido de quita y pon para nuestras muñecas. Si quieres ver cómo lo he hecho de una forma fácil y sencilla, quédate conmigo y vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a hacer este vestidito que es muy sencillo, pero para iniciación a la costura nos viene genial. Vamos a hacer unos rizos, unas mangas, vamos a aplicarle también un tul para que le dé un poquito más de vuelo y bueno, pues tampoco mucho más porque es un vestido, la verdad es que muy sencillito. Bueno, yo os comento las medidas, aunque os las dejaré después en el grupo, pero así vamos un poco sobre la marcha y vamos avanzando. Mirad, yo le he puesto para la falda 60 centímetros por 15. Vamos a hacerle un buen ricito para que nos quede bien armado. He cortado la misma medida en tul, pero solamente el ancho. He cortado 60 centímetros, pero le he puesto solo 13 centímetros de alto y lo he hecho doble. ¿Veis? He doblado el tul a la mitad. No sé si lo veremos bien. A ver, así. ¿Veis? Lo he doblado a la mitad. He marcado 13 de alto, que en realidad son 26, por lo mismo 60 de ancho de la falda. Esto lo vamos a dejar un poquito al lado. Quiero centrarme en la parte alta del vestido. Este es el patrón que os voy a pasar. Tiene una forma un poco extraña y parece muy grandote y muy abultado, pero es un vestido muy sencillo. Estos son las mangas, el delantero y la espalda. La espalda os la voy a dejar marcada para que veáis que va abierta. Lo vamos a poner al hilo de la tela. El hilo es que tenemos que dejar la orilla de la tela a la derecha, siempre en posición hacia arriba. Si lo ponemos al revés, sería lo que llamamos travesado y podemos tener el riesgo de que nos ceda más de un sitio que de otro. Si lo hacemos al hilo, además la tela, que siempre nos guían dibujos y demás, siempre irá en el mismo sentido. Entonces vamos a poner esta parte así. Vamos a marcar todo el contorno y vamos a dejar el margen de costura. En la falda y en el tul no hay margen de costura, tal cual las medidas, pero aquí en el cuerpo sí. Otra cosa que también os quiero comentar. Si vuestro tejido tiene sentido de la tela, debéis cortar aquí al centro y hacer una parte hacia un sentido y la otra hacia el contrario, porque si no, cuando pongamos el vestido en su posición, unos muñecos o unos dibujos van a mirar hacia arriba y otros van a mirar hacia abajo. Entonces, para evitar problemas, siempre os digo, mirad el sentido de los dibujos. Si no lo tenéis muy claro, cogéis un tejido, como es en este caso, que da igual que las flores vayan para arriba que para abajo. Pero si el tejido tiene sentido, tenéis que tenerlo muy en cuenta. No hay ningún problema. Dividís a la mitad, hacéis una costura y ponéis el tejido como os vaya hablando. Mirad, aquí os lo voy a enseñar mejor. Este tejido, ¿veis? Todos los dibujos van hacia este lado. Si yo pongo esta parte, que la corto así, voy a ponerlo así, que lo vais a ver mejor. Mirad, si yo pongo esta parte así, la parte del delantero o la parte de la espalda me va a venir muy bien porque voy a ver el dibujo en su línea. Pero en esta parte de aquí, fijaos, quedan todas al revés. ¿Veis? El vestido boca abajo, la máquina boca abajo, eso es lo que quería deciros. Entonces, vamos a colocar nuestro tejido, vamos a colocar nuestro patrón y vamos a marcar. Una vez hecho esto,
por la parte del derecho le vamos a colocar un trocito de tela. Yo no voy a ponerle el mismo tejido porque es una tontería, es algo que va a ir por dentro y que no se va a ver. Entonces he cogido un tejido blanco que tenía por ahí de estos que hacemos de reciclaje. Bueno, pues ya dicho esto, mirad, nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser. Yo lo he dividido en dos. Ya os he comentado que el patrón está partido, así, abierto. Bien, vamos a marcar una línea en el centro, pero donde vamos a coser es un poquito y un poquito hacia ambos lados, como 3 o 4 milímetros, tampoco hace falta mucho. Vamos a dejar esta parte central libre porque por aquí es por donde vamos a romper el tejido. Entonces vamos a coser desde aquí abajo del margen de costura, que siempre hay que coserlo cuando se deja margen de costura, siempre hay que coser. Vamos a coser desde aquí, subiremos, daremos toda la vuelta al cuello, llegaremos hasta esta parte exterior marcada y volveremos hasta abajo del todo. Y cuando tengamos hecho eso, seguiremos avanzando. Yo voy a preparar la máquina de coser y vamos a pasar todo esto a máquina. Bueno, compis, me hacía mucha ilusión empezar a utilizar la remalladora. Ya os he hablado muchas veces de ella y os he comentado que suelo remallar todos mis trabajos. Hoy por fin vamos a verla funcionar. Vamos a coger nuestra falda y vamos a cogernos la parte de abajo de uno de los extremos. Este sería el ancho, pues vamos a coger el largo. Aquí vamos a hacerle un remallado para la parte de la bastilla. Este es el resultado, fijaos, queda una terminación muy profesional. Pues esta terminación yo también la voy a hacer en la parte de las mangas. Me voy a coger, siempre se remalla por la parte del derecho, yo hoy lo voy a hacer por la parte del revés para que vayamos viendo las marcas. Mirad, hasta aquí me llegaría lo que sería la manguita del vestidito. Yo le voy a dejar un poquito de margen de costura, por lo tanto voy a cortar justo por donde me va la guía de la orilla de la tela. Voy a parar un momento y a buscar un sitio donde ubicarla porque creo que vibra demasiado. Vamos a probar aquí, aunque la máquina, la remalladora lleva unas patas y todo para sujetarse, pero tiene bastante fuerza, bastante potencia. Voy a intentar hacerlo de una forma que lo veamos bien. Si no, dejaremos este vídeo como muestra y miraré la forma de anclar la máquina a la mesa para que en los siguientes vídeos no se vea tanta vibración. ¿Veis? Corta y remalla al mismo tiempo. Es una maravilla esta máquina. Y ahora, una vez terminado este detalle tan bonito en nuestras prendas, nos vamos a la máquina de coser. Bueno, compis, mirad, yo tengo aquí la parte del vestidito, la parte de arriba del vestidito, y lo que vamos a hacer va a ser coser. La parte como habíamos quedado antes, desde abajo subiremos por la parte de la espalda, daremos la vuelta a todo el cuello y volveremos otra vez a bajar, rematando principio y final, ¿vale? Venga, veréis qué fácil y qué rápido tenemos hecho este vestido tan bonito. Vamos a utilizar una puntada recta normal del ancho que nos da nuestra máquina de coser, siempre la más pequeñita que tengamos. Bajamos nuestra aguja. Yo estoy utilizando el prensatelas que tengo ancho para ver bien por dónde tengo que entrar, sobre todo cuando tengo una zona tan pequeña y tan delimitada, tengo que ir con mucho cuidado.
ya tenemos nuestro cuerpo cosido. Voy a aprovechar ahora y voy a coserle a las mangas una puntilla. Voy a doblar por donde tengo marcada con el lápiz, con el boli borrable, y aquí le voy a colocar una puntilla. Mirad, voy a ponerlo por la parte del derecho y con una puntada zigzag pequeñita la voy a unir de esta forma y la voy a dejar como si estuviese volada. ¿Veis? Así, para que me quede, a ver, ahora, para que la parte transparente me quede al aire y se vea mucho más bonita. La vamos a poner de esta posición. Seleccionamos nuestra puntada zigzag, en mi caso es el número 3. Voy a ponerle una longitud de 1,5 y una anchura de un 2,5. Quiero que me quede muy finito. Lo coloco de esta forma y ya a coser. Repetimos la otra parte de la manga. Mirad cómo queda. ¿Veis? Súper bonita. A mí me gusta mucho. Y de esta forma conseguimos que se vea un poquito del tejido por la parte exterior, pero sobre todo que se vea que es transparente, porque para eso es una puntilla transparente. A mí me encanta. Vamos a hacer la otra parte de la manga exactamente igual. Pues ya tenemos las mangas con nuestras puntillas colocadas. Mirad, queda súper bonito. Bien, ahora vamos a cortar la parte interior de este cuerpo y vamos a hacerle el cuello. Cortamos justo por aquí, por el centro. Voy a quitar este alfiler y ahora vamos a cortar todo alrededor. Con una tijera afilada vamos a ir cortándole aquí, dándole unos piquetes, sin llegar a la costura que acabamos de hacer, sin llegar al hilo. Y le daremos estos piquetes sobre todo en la parte redondeada. Y ya lo tendríamos arregladito. Mirad, vamos a abrir, vamos a quitar estos hilos y vamos a abrir ahora la parte del delantero. ¿Veis? Nos queda de esta forma, completamente rematadito, queda súper chulo. ¿Veis? Así nos va a quedar la parte del cuello. A ver si lo pongo ahora. ¿Veis? Queda muy rematada, queda muy bonita. Bueno, pues mirad, yo ya le he cosido un pespunte a máquina. Le he cogido el bajo a la falda. Ahora vamos a coserle el
tul. Y para ello vamos a tomar por la parte del revés. Como veis, yo lo he querido un poquito más corto que la falda, porque no lo quiero que sea tan largo. Entonces vamos a tomar ahora un poquito de hilo fuerte, hilo resistente, no hace falta que sea el de muñequería, con hilo de coser normal doble será suficiente. Lo podemos hacer a máquina, pero hoy estoy haciendo pruebas de máquina de coser, de remalladora y demás, y la verdad es que me está gustando, pero quiero verlo editado. Una vez que lo vea editado, si veo que todo queda bien, probablemente pasaremos más a la zona de máquina que a la zona de aquí de costura. Por ese motivo no he hecho el frunce, el rizo a máquina. Bueno, vamos a coger de aquí como a 1 centímetro más o menos. Le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno de la falda y vamos a ir cogiendo las dos partes del tul y la falda. Voy a cogerme mi dedal, que últimamente tengo la piel un poco sensible. Bien, pues vamos a ir avanzando. Yo no quiero unos pliegues muy pequeñitos, por eso le voy a hacer unas puntadas anchas, porque me gusta un pliegue anchito, un rizo anchito que simule a un pliegue, quería decir. Por eso no os lo voy a hacer muy juntito. Si vosotras lo queréis más pequeño, pues se lo hacéis a vuestro gusto. Este vestido yo, como habéis visto abajo, no le he puesto puntilla. Por una razón muy sencilla, porque le voy a poner un delantal. Entonces no me interesa ponerle una puntilla encima un delantal al que sí le voy a poner puntilla, porque sería pues una feria. Pero si queréis el vestido para lucirlo tal cual sin el delantal, abajo le podéis poner o bien una puntilla o bien un volantito o alguna cosita que vosotros os guste, porque realmente si no le ponéis algo que le dé un poquito de gracia va a quedar un poquillo soso, al menos para mi gusto. Pero vosotras decidís, es vuestro vestido y vuestra muñeca. Yo os doy las ideas. Espero que os haya gustado la parte de la remalladora, porque como siempre os digo, pues nos ayuda muchísimo todo lo que tengamos a nuestro alcance, que nos ayude a nuestras costuras y nuestras manualidades, bienvenido sea. Mirad, un truqui para que os queden alineadas una parte con la otra de la falda. Yo os recomiendo siempre que cojáis la parte de aquí de abajo, costura con costura, borde con borde, y la pongáis a la parte de arriba, y justo donde veáis que tenéis el hilo que viene de la parte de atrás, pongáis un alfiler, una marca, y esto os va a ayudar a que cuando la unamos al vestido nos queden exactamente iguales. Vamos a ponerlo aquí, y ahora yo me vengo con mi aguja hasta aquí. Dejaremos como 1 centímetro más o menos sin coser, o medio centímetro sin coser. Será el margen de costura, que no debe llevar rizo. Esto lo vamos a dejar suelto. Ahora voy a cortar este hilo, lo voy a hacer aquí un nudo para que no se me vaya la hebra, y lo vamos a anudar. Bien, ya tenemos la faldita preparada. Vamos con el cuerpo. Ya habéis visto cómo hemos cosido la puntilla en un momento. Fijaos qué bonito queda, ¿veis? Y se ve todo el caladito de la misma. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar poner esto un poquito más aplanado. Si no, podemos también plancharlo un poquito, Si os quedan las esquinas no muy pronunciadas, con una ayuda
de un alfiler o de una aguja sin ningún problema. Sacáis y os quedan las esquinas bien marcadas. Esta parte de aquí le voy a dar algún piquete más porque me está dando un poquito de guerra. A esta zona redondeada vamos a darle aquí un par de piquetes. Así mucho mejor. Bien, pues ya vamos a unir nuestro cuerpo a la faldita. Mirad, vamos a cogernos la parte de las mangas y vamos a tomar bien que no tengamos arrugas y vamos a hacer la mitad y la mitad. Voy a quitar el dedal. Mirad, esta sería nuestra manga y esta sería la otra manga. Vamos a unir la manga y los costados. Vamos a quitarle, yo le voy a quitar un poquito de ancho a esta tira porque así me va a dejar ver el interior. Bien, doblamos y vamos a unir una manga con otra manga y un costado con otro costado. Esta es la esquina de uno y vamos a unirlo con la esquina de este de aquí abajo. Cuando tengamos las dos que nos coincidan, simplemente marcamos. Y hacemos igual con la manga. Nos aseguramos que nos coincidan bien las dos marcas. De esta forma. Y hacemos igual con esta parte de aquí. Y vamos a unir esta parte con esta. Y lo que vamos a coser es desde la parte de la manga, subiremos por la manga y bajaremos. Voy a quitaros esto para que lo veáis. Saldremos por la parte de la manga, subiremos y bajaremos al costado y haremos igual en esta parte, la manga y después el costado, nada más. Con esto que hagamos ya tendremos el cuerpo preparado para pasarlo a máquina. Bueno, pues vamos a coser las mangas. Vamos a pasarlas en un momento, estará terminado. Con ayuda de la tijera zigzag voy a recortar todo el exceso de costura. Mirad, en la parte de la sisa donde tenemos este pico tan marcado, aquí le vamos a dar un piquete para que la manga nos asiente mucho mejor. Siempre con cuidado de no llegar a la zona que tenemos cosida. Y ya vamos a quitarle todos los hilos
Ya sabéis que a mí me gusta luego plancharla con mi super plancha de manualidades, que le meto el vapor a tope y me quita todas las marcas de bolígrafo borrable. Podéis irla planchando a medida que vayáis uniendo las piezas, y si no, ya os digo, yo como ahora lo tengo que hacer todo rápido por el tema de tutorial y que no se me haga muy largo el vídeo, pues la verdad voy un poco más rápida así. Bien, ya tenemos el cuerpecillo y ya lo que nos quedaría sería pegarlo a la faldita. Veréis qué bonito que queda. Fijaos qué mono. Es una monada. Es que de verdad que dan ganas de ponértelo. Bueno, pues ahora ya vamos con la falda. Mirad, vamos a tomar la mitad de la falda como referencia. Vamos a hacerle una marca en la parte alta. Como esta parte ya está rizada, lo haremos por la parte de abajo. Mirad, lo cogemos por aquí, vamos buscando el centro y subimos en línea recta. En esta ocasión, mirad, el centro es este. Aquí le voy a poner un alfiler que me va a servir de referencia. Ahora voy a buscar el centro del delantero, que voy también a unir costura con costura, y aquí le voy a poner otra marca, otro alfiler justo al centro. Y ahora vamos a unir una con otra. Vamos a poner derecho con derecho y vamos a poner alfiler con alfiler, esta parte con esta, y vamos a hacer unir la línea que tenemos marcada de la cintura del vestido, de la parte alta, con la parte que tenemos cosida de la parte de la falda, y así vamos a llegar hasta el final. A ver, mirad, vamos a llegar hasta el final de la costura. Aquí en esta parte a mí me gusta darle un doblez, así, hacia adentro. ¿Lo veis? Un poquito hacia adentro. ¿Para qué? Para que cuando demos la vuelta nos quede la costura ya rematada. Entonces vamos a unir la parte que tenemos de nuestro hilván o nuestro pespunte o nuestro rizo con la marca de boli. Y ahora vamos a cogernos la parte del hilo y vamos a tirar aquí para hacer coincidir esta medida, y lo vamos a coser así. Y esta también aquí. Ahora me voy a ir a la otra parte de costura y voy a poner bien el vuelo, porque aquí tengo muy poco espacio con vosotras, pero con vosotras no, con la máquina. Aquí tengo muy poco espacio con la cámara, entonces lo voy a hacer mejor allí. ¿Veis? Doblamos el centro, doblamos un poquito y vamos a unir las dos marcas y ponemos otro alfiler de esta forma. Y ahora seguimos tensando de nuestro hilo hasta conseguir la medida exacta. ¿Veis? Así. Bueno, pues mirad, en vez de pasarlo a máquina, lo vamos a pasar en la remalladora. Yo he cogido los tejidos y los he hilvanado, porque la remalladora tiene mucha fuerza y no quiero tener ningún problema. Vamos a coser los dos y vamos a remallar de una sola pasada. Si no tenéis remalladora, no pasa nada, pasáis a máquina y después le pasáis un zigzag o un punto de sobrehilado, como ya hemos visto en anteriores proyectos. Mirad, yo voy a pasarle justo por donde tengo la marca este pespunte, y la remalladora me va a ir cortando todo el exceso de costura.
Pues como veis, en un momento tengo mi costura terminada y totalmente rematada. Mirad cómo queda, qué bonito por la parte del derecho. Queda bien cosido y ya os digo, de una sola pasada ahorramos un montón de trabajo. Fijaos, súper bonito. La verdad, ya os digo que las máquinas todas tienen su cometido y todas nos ayudan a que nos resulte todo mucho más cómodo y más fácil. Ya habéis visto en un momento cómo se ha cosido este vestido. Vamos a hacer más pruebas con remalladora, vamos a hacer más proyectos, porque de una sola vez podemos hacer mucho más trabajo y sacarlo mucho más trabajo adelante de una sola pasada, mientras que con la máquina necesitamos coser y pasar un zigzag o coser y recortar. Con esta cosemos y recortamos al mismo tiempo. Me encanta la remalladora, estoy súper feliz. Bueno, pues yo ya voy a quitarle estos hilvanes que le tengo hechos aquí. Vamos a poner un par de snap y vamos a dar por finalizado este vestido. Bueno, pues yo quería terminar, pero no he cosido la parte del costado del vestido, la parte de atrás. Mirad, vamos a unir la parte de atrás con la parte de atrás y vamos a juntar estas dos partes para que nos queden iguales. Mirad, se trata de que estas costuras nos tienen que coincidir y esta costura de arriba nos tiene que coincidir. Vamos a coser, pues más o menos vamos a dejar abierto unos 3 dedos de la parte de arriba y vamos a coser todo este trocito. Yo lo voy a hacer al mismo tiempo que lo voy a remallar y así ya lo dejo recortado, cosido y remallado, todo de una vez. Voy a poner bien todas mis costuras para que no se me muevan y ahora vamos a remallar. Ahora ya sí tengo la falda cerradita, ¿veis? Solo para cortarle el exceso de hilos y todo esto que tenemos por aquí y ya está totalmente cerrada. Ahora sí que vamos a ponerle los snap. Mirad, yo ya le he colocado uno de los snap. Bueno, snap en esta ocasión son unos broches de botón de bebé que son metálicos y la verdad es que me gustan un montón. Mirad, vamos a colocarlos. Os voy a dejar un tutorial también para que veáis cómo se hace un poco más detalladamente. Se pone en una corona, la corona que va cerradita se coloca en la zona cerrada y se ajusta un poco para que no se nos mueva. Así, oímos un clac y eso ya nos dará un poco de idea de que ya está en su sitio. Y ahora en la parte que va cerrada, en la parte que va abierta, metemos esta otra, pero con el que tiene como una forma de chupete hacia adentro. Lo dejamos aquí y ahora vamos a tomar el vestido. Lo ubicamos y apretamos con fuerza. Tendríamos ya preparado uno de nuestros snap. Metemos, ubicamos y apretamos y ya tenemos colocado nuestros broches. ¿Veis? Es una maravilla este tipo de broches. Pues mirad, así nos ha quedado el vestido. Fijaos qué cosa más bonita. En un momento lo hemos hecho y queda súper chulo. Mirad, yo suelo utilizar este tipo de hilos cuando voy a cerrar un poquito las mangas, porque me gustan más, según en qué ocasiones, me gusta utilizarlo más incluso que los lazos, porque a veces quedan demasiado pomposo. Entonces lo que hago muchas veces es esto, mirad, me cojo una medida que yo vea y la pongo pues en 3 o 4 veces. Mirad, hoy lo vamos a poner en 4 veces. Esto lo vamos a pasar por la aguja.
Si nos pasa por esta bien, y si no, cogeremos una con un ojo más grande. Yo lo que hago es esto. Me cojo el centro de la manga, que viene a ser aquí, y como más o menos a un dedo le paso estos hilos así, como si fuese un pespunte. Vamos a intentar ponerlos más largos. Así, mirad, lo hacemos de esta forma. Vamos pasándole así. Sujetamos que no se nos vaya esta parte de aquí y seguimos dándole la vuelta a toda la manga. Este detalle es muy bonito. También podéis ponerle, si os gusta, una goma por dentro, pero a mí me parece que así queda súper gracioso. Pues listo. Ya lo tenemos pasado. Ahora, cuando se lo pongamos a la muñequita, solo tendremos que tirar de él y le haremos un lacito. Vamos a hacer igual en el otro lado. Y ya tenemos el vestidito listo. Mirad qué cucada. Vamos a probárselo, a ver cómo le queda a nuestra pequeña. Pero ya os digo que como el trabajo de hoy es hacer este vestidito, pues sabéis que después lo vamos a poner a la muñeca. Ahora vamos a dejarlo preparado como si hubiésemos finalizado el tutorial de hoy. Mirad, vamos a dejarle así unos lacitos. ¿Veis qué monos que quedan? Vamos a cortar aquí. Luego ya, como el brazo de la muñeca es más grande, pues quedará más cortito. Pero así veremos finalizado el proyecto de hoy, que es una verdadera monada. Bien. Pues aquí lo tenemos totalmente terminado. Aquí tiene una pequeña arruga. Así. Mirad. No me digáis que no es una verdadera preciosidad. Bueno, compis, pues mirad, este ha sido el proyecto de hoy. No me digáis que no es bonito. Un vestidito súper bonito para nuestras muñecas. Le hemos puesto un tul debajo para que lo haga un poquito más armado y le dé un poquito más de cuerpo. Le hemos puesto las puntillas, le hemos hecho el escote, la parte de atrás con los snap. Todo totalmente rematado y además vestidito súper chulo de quita y pon que va a lucir próximamente nuestra muñeca. Espero que te haya gustado el proyecto de hoy. Si es así, ya sabes, regálame un like, comparte mis vídeos, déjame un comentario y sobre todo, gracias por apoyar a mi canal. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso, amiga. Chao.